La verdad no sé mucho. He escuchado, la verdad no sé qué es lo que me está preguntando. Para que la ciudad salga a flote, pensamos que debemos ser todo ciudad, pero realmente la ciudad sale a flote por los campesinos. En teoría suena fantástico, pero pues hay que ver en la práctica. Lo que hay que pensar más es la tierra, porque a veces le dan a los campesinos una tierra que no es muy fértil para poder hacer una plantación de algo. Sabemos por todas las luchas que ellos han pasado y sería importante y necesario apoyar estas causas. Además, pues si tienen beneficios para ellos. No sé qué me quiere decir con eso. No la conozco. Son personas que pasan demasiado trabajo y pues nosotros a veces no valoramos el trabajo que ellos hacen. Se trata de darles a ellos unas herramientas para que puedan subsistir en el campo, además de otras posibilidades como es el acceder a créditos blandos para la producción en el campo. Así como ellos, yo también tengo dudas sobre esta reforma. ¿Usted quiere conocer más sobre el acuerdo de paz? ¿Todavía tiene dudas sobre qué son, cómo se van a implementar y cuáles serán los cambios? Pues aquí traemos 30 minutos de información, con debates, expertos, reportajes y su opinión para hablar de eso que nos concierne a usted y a mí en la paz de Colombia. En Historias para la Paz construimos paz a través de sus protagonistas. El campo es uno de los sectores más abatidos por la violencia y más de 6.8 millones de personas han sido desplazadas desde 1985. Por eso, el acuerdo de paz entre FARC y gobierno colombiano abordan al campo como su punto inicial para la creación de una paz duradera. Este es el tema del día de hoy y usted puede conectarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @Historias para la Paz, con el numeral Hablando de Paz. En estudio estamos con Luis Eduardo Lobato, magíster en Historia Andina, especialista en Humanidades Contemporáneas y profesor de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a compartir mis reflexiones sobre el proceso de paz que se celebró con las FARC. Profesor, la reforma rural consta de 3 pilares fundamentales: las tierras, planes nacionales y las PEDET, pero queremos que sea usted quien nos explique un poco más a profundidad cada una de ellas. Bueno, el primer punto tiene que ver con el acceso a la tierra, ese reconocimiento que en el país el campesinado colombiano casi no tiene acceso a la tierra, que hay una distribución desigual, que la gran mayoría de la tierra productiva del país está en manos de unas pocas personas. Los minifundistas apenas tienen el 1% de la tierra productiva del país. Lo otro es que es necesario que a ese campesino, además de tierra, le den varias garantías, por ejemplo, como que tiene que ver con el acceso al crédito barato, mejorar la infraestructura de servicios, infraestructura de vías, también ofrecerle programas de seguridad alimentaria y considerar que no todos los grupos campesinos en Colombia tienen las mismas condiciones socioculturales. Entonces, eso es lo último que se denomina programas con enfoque territorial. Y acerca de ese panorama que se le abre a los campesinos, a mí me gustaría que nos contara un poco más sobre las PEDET. Es lo siguiente, ¿no? Es el reconocimiento que en el país hay una gran diversidad cultural. Entonces, esos programas de desarrollo tienen que tener un enfoque territorial. ¿En qué consiste esto? Hay que analizar la tradición cultural, costumbres de las comunidades indígenas, de las comunidades afros, y con base en eso, ellos deben tener un elemento, digamos, una participación muy importante en definir cuáles serían los campos a los cuales apuntarían y que no necesariamente tienen que estar definidos por el enfoque de rendimiento, el enfoque de riqueza, que es el que predomina en cualquier marco capitalista. Entonces ellos tienen otras lógicas, otras racionalidades que son las que deben considerarse
cuando se impulsen programas de desarrollo en zonas indígenas y en zonas afro o en otras zonas campesinas. Entonces, ese programa de enfoque territorial va a considerar ese tipo de particularidades que hay en cada espacio o en cada territorio del país. Como Luis Eduardo menciona, en el campo hay miles de personas que cultivan la tierra. Hoy veremos cómo vive un campesino colombiano que ha sido afectado por el conflicto y cómo emprende dentro de la ruralidad. Me llamo Andrés Toro, tengo 23 años, trabajo como panelero, estudio en las noches, estoy estudiando administración de empresas. De hecho, yo vengo de descendencia de campesina. Mi mamá, mis tíos, ellos fueron agricultores, ellos trabajaron con el campo. Mi papá trabajó con el campo. Me acuerdo que me gustaba mucho montar con ellos. Yo intentaba ayudarle a coger curúa, cogíamos mora. Entonces era muy chévere, la verdad la vida por allá era muy chévere en el campo. Terminé el bachillerato en el 2013. Apenas terminé, una semana después me fui a prestar servicio militar, me fui a la Infantería Marina. Por el conflicto nos tocó abandonar y nadie cuidaba las tierras allá, mi papá no podía subir allá tampoco. Entonces mi papá al final vendió las tierras, las vendió hasta baratas. Duré 18 meses allá, salí en el 2015. Por cuestiones de salud no pude seguir la carrera. Uno no deja de ser campesino, por el hecho de que uno lo que aprende no se olvida, ¿cierto? Puede que no esté en el campo como tal, pero siempre va a tener sus conocimientos. Yo me levanto a las 3:30, 4 de la mañana más tardar para organizarme para venir acá a trabajar. Acá se entra tipo 5:30, 6 de la mañana. Todo el día hasta las 5 de la tarde. Acá unos oficios varios. Uno viene, seca, terma, ayuda echando el carbón al horno, arruma, acomoda. Creo que ya el campesino como tal ya no tiene el mismo valor de antes. O sea, debería tener el mismo valor, pero no los apoyan. Y de nada gana uno que pida un préstamo para quedarse con las tierras para que después el banco se quede con las tierras que uno compró. El que el gobierno le esté dando la tierra a los campesinos es bueno. O sea, ya era hora que se las devolvieran, pero no abandonarlo. Yo considero que abandonan mucho. Es bueno el proceso de paz, que de pronto haya cosas que no esté muy a favor yo, que no esté a favor del proceso. Pero yo presté servicio, pude saber de personas, tuve compañeros que les tocó en la guerra, todos los días dando bala, que los despertaran a tiroteo. O sea, entonces no es una vida como tal, o sea, el estar viviendo con miedo no es vida. Creo que la paz no es solamente la forma de acabar con las Fuerzas Armadas, con las FARC, por ejemplo, que son fuerzas que no están en contra del gobierno, sino que comienza también con cada persona, aprendiendo a tener tolerancia entre ellas, respeto. Hay panelas que a veces se demoran en secar, otras veces que secan de una, o sea, siempre tiene su tiempo. Igual es la paz va a llegar a su tiempo. No se puede ni acelerar ni adelantar, todo a su tiempo. Ya hemos conocido por parte de nuestro experto más sobre el proceso de paz y cómo este se verá reflejado en el campo. Pero ¿sí será que esta reforma le va a servir al país después de tantos intentos fallidos? Conozcamos más sobre el pasado de las reformas agrarias de Colombia. Hagamos memoria.
ahora le damos paso a la sección de preguntas rápidas. Profesor, yo le daré 6 preguntas rápidas y usted deberá responderlas de la manera más contundente. ¿Listo? Está bien. Iniciamos. ¿Con esta reforma se mejorará la presencia del Estado en los territorios rurales? Bueno, esa es la principal intención, que el Estado haga presencia no solo con seguridad, sino también con asistencia técnica, con obras de riego, que el campesino pueda acceder al crédito productivo barato, a las semillas, programas nutricionales y si en caso de estar pasando por situaciones adversas. Bueno, de esa forma, si hay voluntad política de los gobiernos subsiguientes, pues la presencia del Estado subsanará todas las dificultades anteriores, pero si no hay voluntad política, todo se quedará en letra muerta. ¿Entregar tierras es la solución para los índices de violencia y pobreza de las zonas rurales de Colombia? Es parte de la solución, pero todo depende también de que ese desarrollo sea integral, como dicen los acuerdos. Es decir, que además de la tierra, ellos puedan mejorar las condiciones de comercialización, de producción, que reciban por parte de todas las instituciones de asistencia técnica, los consejos y los programas necesarios para que su productividad aumente y también pues puedan acceder a servicios de calidad, de agua, de energía, también puedan acceder a la conectividad por internet, que son elementos importantes hoy en día para mejorar la productividad en cualquier campo. ¿Es necesario un cierre de la frontera agrícola? Es necesario porque aquí, digamos, está jugando es lo que tiene que ver con la estabilidad y la sostenibilidad de los sistemas. ¿Por qué razón? Porque, digamos, un país no puede explotar, digamos, al infinito sus recursos, porque eso va a implicar un consumo excesivo de agua, afectación de la vida en todos los niveles, y es necesario también dejar unas zonas de reserva como pulmones para la humanidad. Entonces es necesario que se preserven y en un momento dado el Estado proteja ciertas zonas y se les proteja. Bueno, existe mucha participación de los grandes grupos económicos. ¿Usted cree que haya una oposición de parte de estos frente a los campesinos? Claro, ellos tenían muchas posiciones encontradas y muchos puntos de vista negativos acerca de esa reforma rural integral. Inicialmente ellos pensaban que el Estado iba a echar mano de sus propiedades y con esas propiedades se le iba a hacer el reparto de tierra a los campesinos. Pero con el programa de CIDRES, la ley 160 de 2017, se le dio un parte de tranquilidad. ¿En qué sentido? En que sus tierras no van a ser tocadas, se va a preservar o conservar la propiedad privada y que esas tierras de baldío son las que van a servir para hacer procesos de reforma agraria para los campesinos o son tierras que le van a entregar a ellos para iniciar procesos productivos en zonas en las cuales no había gran productividad, por ejemplo, la Orinoquía colombiana, entonces, que es donde ellos han enfocado más sus intereses y programas de expansión agroindustrial. ¿Y no le parece que a estos grupos económicos se les está beneficiando en mayor medida? Sí, porque pues, la idea es pues, que la ayuda debe ser focalizada, o sea, debe ser dirigida a las personas que están más necesitadas. Entonces los grandes grupos económicos pues, no necesitan tanto esa ayuda del Estado. Y aquí se contemplan programas y créditos productivos para ellos y explotación de esos recursos durante varios años. Entonces, es un programa, digamos, hecho a la medida de grandes grupos económicos. Es un poco la continuación del agroingreso seguro que se ensayó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entregar créditos a quien realmente no necesita. ¿Y cómo se va a llevar a cabo el proceso de legalización de fondos de tierras a los campesinos? Claro, se contempla lo siguiente, ¿no? Para ello, pues, el gobierno inició varios programas. Uno, actualización del catastro. Otro, titulación colectiva de tierras, porque en el país realmente muchas de las tierras en manos de campesinos no tenían título de propiedad, entonces era necesario empezar a formalizarlas. ¿Para qué? Para de esa forma impedir que grupos armados se apoderaran de ellos. Entonces el primer mecanismo es que ellos tengan título de propiedad y que se le pongan en un momento dado salvaguardas, es decir, que no las puedan vender durante muchos años. Entonces es un mecanismo a través del cual se busca formalizar la propiedad en Colombia. Muchas gracias, Luis Eduardo. Vamos a un breve receso y ya regresamos.
Colombia no es el único país en el que se ha realizado un proceso de paz. Así como nosotros, Irlanda del Norte pasó por este mismo proceso de forma muy exitosa. Conozcamos entonces más casos de paz. Adentrémonos al mundo y la paz. Porque usted hace parte de nuestra historia, veamos algunas de sus opiniones en nuestra cuenta @Historias para la Paz. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy conocimos un poco más sobre el Acuerdo de Paz y su primer punto. Recordemos que, tal y como lo dice Alfredo Molano en su libro Desterrados, nuestra historia es la historia de un desplazamiento incesante, solo a veces interrumpido. Y solo un acuerdo político profundo permitirá echar las bases de una verdadera democracia. Mi nombre es Linda Valois, esto es Historias para la Paz, construyendo paz a través de sus protagonistas.